Hola, soy Ignacio Langer, creador de Matidia e Inversión en Intangibles. Teníamos pendiente la segunda parte del vídeo, las partes del libro, y es lo que vamos a ver en este vídeo. Si os interesa, no os lo perdáis. Vamos a empezar por ver las denominaciones de los formatos más habituales de los libros. Actualmente está muy de moda indicar las medidas del ancho y el alto en centímetros, pero esto hasta hace poco tiempo no era así. Hoy en día es que hay muchísimos tamaños diferentes de libros y entonces pues igual es necesario expresarlo con centímetros. Antiguamente, aparte de que no había el sistema métrico decimal que se instauró en el siglo XIX, pues lo habitual era hacerlo en relación al folio, al tamaño del folio. Se tenía en cuenta siempre la altura del libro, es decir, no se tenía en cuenta la anchura, sino simplemente la altura. Y la clasificación que había era, en primer lugar, bueno, pues el formato más habitual era el del folio, que el folio es un formato un poquito mayor que el actual DIN A4. En los últimos años el folio ha desaparecido prácticamente. Antes era el formato de escritura que se utilizaba habitualmente. Entonces, cuando un libro es del tamaño de un folio como mínimo, es decir, de un folio hacia arriba, digamos que tiene formato folio. Puede ser folio menor, puede ser folio o folio mayor. Estas clasificaciones no son universales, quiere decir que hay libreros que consideran una determinada medida y otros otras, son aproximadas. Es decir, lo que se aproxime a un folio, pues es formato folio. Si doblamos el folio por la mitad, digamos que sería el mínimo del formato que podríamos denominar o que se denomina formato cuarto, ¿vale? Que es el formato aproximado de un folio dividido por la mitad, de un folio doblado por la mitad. Es un tamaño mínimo, es decir, por ejemplo, este sería un libro formato cuarto, aunque vemos que es un poco mayor que el formato cuarto. Si fuera menor que la plantilla de formato cuarto, entonces ya estaríamos hablando de un octavo. Ya no lo denominaríamos formato cuarto. Si lo doblamos por la mitad, pues vemos que este sería ya el formato de un octavo. Entonces, por ejemplo, este libro, pues sería en formato octavo. Y tiene que ser mayor que el formato este y menor que el cuarto. Bien, todavía más si doblásemos esto por la mitad, pues nos quedaría un 16. Que veis que son ya los libros un poco de miniaturas. Es decir, siempre que sea este formato o mayor hasta el formato octavo. Nunca puede ser más pequeño que esto, porque si no sería un 32. Bien, como veis, este es un sistema bastante aproximado de medición de los libros, pero es un sistema mucho más rápido que estar, por ejemplo, con el metro teniendo que medir exactamente los centímetros. Y es un sistema que ha funcionado durante años. Siguiendo con el aspecto exterior del libro, volvemos a repasar un poco las encuadernaciones. Veíamos que la encuadernación más antigua es la de pergamino, que está hecha con piel de cordero, de carnero, de burro o en algunos casos incluso piel humana. Es una piel que se ha tratado mediante un encalado y un raspado hasta dejar exclusivamente la epidermis. El pergamino se usaba también para hacer las hojas de interior de documentos, como es el caso. Pero en este caso siempre se usaba un pergamino más fino, normalmente de animales muy jóvenes. A este pergamino se le suele denominar vitela. Cuanto más fino es, más lujoso es el libro. Normalmente los libros miniados, que llevan, es decir, que llevan dibujos de colores
realizados sobre el pergamino llevan vitela como soporte. Pero en este caso nos vamos a referir al pergamino en el exterior. Entonces, como veíamos, las encuadernaciones con pergamino que se realizaron hasta la primera parte del siglo XIX puede ser con las tapas flexibles o podría ser también con tapas rígidas que tienen un cartón adherido, y esto se llama pergamino a la romana. El pergamino es un material que es muy sensible a la humedad porque es piel de animal. Entonces, normalmente las encuadernaciones de pergamino sufren mucho al cambiar de una ciudad muy húmeda, con una humedad muy alta, a una ciudad con una humedad muy baja. Es habitual las deformaciones en el pergamino. Como veis, el pergamino tiene dos lados, uno es la parte exterior de la piel y otro es la parte interior, que es más clarita. Eso se traduce en los documentos antiguos que eran de pergamino. Se le llamaba a cada una de las partes del pergamino, de las caras, de una manera diferente. Es decir, a la parte delantera, que era más oscura, se le denominaba recto, y a la trasera verso. De ahí ha quedado una denominación para las páginas de un libro que, aunque no sean de pergamino, siempre llamaremos a las páginas que son impares recto, y a las páginas, en este caso están blancos, este sería el verso, recto, verso. Veíamos que el siguiente tipo de encuadernación es la rústica, es decir, la de tapa blanda. Esta está bastante rota. La de tapa blanda, que tiene una continuidad con el lomo, y que esta es una encuadernación de tipo más económico, pero que se hace muy habitual a partir del siglo XIX. Era habitual que estas encuadernaciones, cuando las compraban los particulares, las encuadernasen en encuadernación de tapa dura o de cartoné, pues poniendo, por ejemplo, las iniciales del dueño de la biblioteca, ¿no? Normalmente quitaban la cubierta y dejaban pues la portadilla y lo que era ya la portada. Tenéis que saber que esto, aunque realmente algunas de estas encuadernaciones están muy bien hechas y pueden parecer que sea más valioso, en realidad el libro se valora siempre mucho más si conserva la cubierta original. Es decir, que aunque se haya encuadernado en tapa dura, por ejemplo, como en este caso, no se haya eliminado la cubierta original, sino que esté aquí. El libro, cuanto más original sea, más se valora. Incluso un libro se puede valorar más en rústica, en su rústica original, que algunos son diseños realmente espectaculares, que aunque se haya encuadernado con muy buena voluntad por parte del propietario. Pero desde luego es siempre mejor y vale más y conserva más el valor si se ha conservado la cubierta original, porque en el peor de los casos se podría incluso recuperar la encuadernación original eliminando esta encuadernación moderna que se ha hecho posterior. En este ejemplar en rústica vemos el detalle de que realmente no lo ha leído nadie, y están los pliegos sin cortar. Como veis, las páginas en realidad son pliegos que están divididos están doblados en 4 partes y están sin desbarbar o sin separar. Bien, cuando un ejemplar está así, se dice que es un ejemplar intonso. El siguiente tipo de encuadernación que habíamos visto era el de cartoné o encartonado, de tapa dura también, con distintos acabados. Digamos que puede estar acabado en tela o en papel. Este está en tela. Este es un libro que está, como hemos dicho antes, reencuadernado en cartoné con esta tela, pero que no conserva la cubierta original. En muchos casos la cubierta original tampoco tenía mayor interés. Este, sin embargo, es un libro que es así original. Se ve porque está
impreso con unos dibujos en gofrado. Gofrado son estos dibujos que se hacen por impresión, por presión sobre la tapa, acabado en tela editorial y con unos grabados en dorados aquí de ornato. Pero este es un libro que se compró así, evidentemente. Veis otra edición primorosa en este libro, que también es original así, con estos ornamentos y estos dorados en la cubierta, las guardas decoradas. Es un libro que ya veis que está bastante afectado el papel, sin embargo no es de calidad, está afectado en los bordes por humedad. Esto siempre hay que reseñarlo porque le quita precio, le quita valor al libro. Aquí tenemos otro libro con encuadernación original, también en tela editorial, y ya veis que tiene el título gofrado, es decir, impreso por presión, como si fuera un sello seco. Aquí tenemos otros dos libros religiosos con un acabado en piel gofrada, es decir, con unos dibujos hechos por presión, que son bastante característicos de los libros, los misales y las Biblias del siglo XIX. Bien, para terminar con la encuadernación de cartoné, digamos que dado que la encuadernación de plena piel, es decir, con todas las cubiertas realizadas en piel, era bastante cara, pues se empezaron a realizar lo que se denominan encuadernaciones holandesas, en las cuales solamente se hacía el lomo de piel y el resto de la tapa, de las tapas, pues era en otro material, en cartón. De forma que cuando quedaban en la estantería puestos, pues se veía el lomo de piel y parecía enteramente que era una encuadernación de plena piel. Bien, esta encuadernación holandesa luego se fue transformando en una holandesa en la que el lomo era simplemente de otro material, no tenía por qué ser de piel, y a veces tenía refuerzos en las puntas. Esto es una encuadernación holandesa con puntas, cuando tienen estas esquinas reforzadas. Si el lomo, la parte de distinto material del lomo llegase hasta la mitad de la tapa, podríamos decir que es una encuadernación de media piel o de media holandesa. Volviendo a las partes del libro, podemos decir que hoy en día es bastante habitual que, al menos cuando están en la librería, pues como a modo de publicidad vengan con lo que se denomina una faja, en la cual pues nos dice, por ejemplo, pues la edición que es y nos habla un poco del libro. La mayor parte de los libros que son en rústica hoy en día son rústica con solapas, es decir, que viene aquí doblada una solapa de la cubierta anterior, en la que normalmente viene una pequeña reseña sobre el autor, la autora en este caso. En la otra solapa, la solapa trasera, pues suele venir normalmente una reseña sobre la colección de libros a la que pertenece el ejemplar. Y en la cubierta trasera suele venir una sinopsis del libro, que es la que todo el mundo antes de comprar el libro se lee para ver si le puede interesar el tema del que va el libro. Siguiendo por el interior, aquí vemos un libro que tiene la dedicatoria en la hoja de cortesía, la dedicatoria del autor, y entonces a partir de la portada normalmente lo que suelen venir son los preliminares. Podemos decir que las tripas del libro, que es lo que se llama al interior del libro, se llama las tripas, se clasifican entre lo que es los preliminares, el cuerpo del libro y las hojas finales. Entonces, dentro de los preliminares, antiguamente solían estar ahí las autorizaciones, las licencias, las censuras, pues, puesto que antes no era tan fácil publicar un libro, necesitabas una censura eclesiástica, una autorización, y entonces solía haber ahí agradecimientos a veces al promotor del libro,
hoy en día la mayor parte de los libros lo más que suelen tener suele ser un prefacio y un prólogo. En este, pues en concreto, pues vemos que hay diversos escritos, hay saludos, a veces también hay agradecimientos. Esto suele formar parte de los preliminares. El prefacio, pues es como una introducción al libro hecha por una persona que no sea el autor, mientras que el prólogo, que es una introducción que nos habla un poco también sobre el libro, puede estar hecho por el propio autor. En los libros que son técnicos, que son libros científicos, que son libros sobre diversas materias, normalmente el índice suele estar al principio. Y en los libros que son literarios suele estar al final. Antiguamente era característico que en la última página del libro, siempre en el recto, apareciese lo que se llama el colofón. El colofón, que habitualmente solía hacer dibujos con las líneas de escritura, era una referencia al impresor, en la que se señalaba pues, los datos del impresor, dónde se había impreso ese libro y en qué fecha se había terminado el trabajo. Al final del libro también pues, es habitual encontrar los índices temáticos. Los índices temáticos pues, son relaciones, listas de la diversa información que hay dentro del libro para poder encontrarla y en qué página viene. Claro, esto hoy en día, pues en internet, en el ordenador, lo hacemos fácil, ¿no? Con los buscadores, pero antiguamente no era tan fácil. Si tú estabas buscando si en ese libro se citaba a determinada persona, pues claro, el índice de nombres pues servía para, por ejemplo, Alcaraz, Bernardino, tal, Toledo, pues página 92, ahí vemos dónde está citado. También hay índices geográficos para ver si se citan ciudades o materias. Y luego otro, dentro de los elementos que suelen ir al final, pues está la bibliografía, que sobre todo se refiere a libros que sean de diversas materias, libros que no son de narrativa. En la bibliografía, pues simplemente se viene la reseña sobre libros que se han utilizado para escribir este libro. Si es un libro que tiene ilustraciones o grabados, también suele venir un índice de grabados o de ilustraciones. Es muy importante en los libros antiguos que tienen grabados comprobar en el índice de grabados que todos los grabados están, porque era muy habitual arrancar los grabados de los libros antiguos para enmarcarlos. Y si un libro que supuestamente tiene 10 o 12 grabados, pues le faltan 4, evidentemente el libro se deprecia muchísimo. Y a la hora de comprar un libro tendríamos que comprobar siempre si todos los grabados están. Y para eso pues nos tendríamos que ir al índice de grabados. Por último, para acabar el vídeo, comentaros que un elemento que era muy típico en los libros antiguos es la fe de ratas. La fe de ratas era una página que solía venir normalmente al principio y a veces al final, en la que se especificaba los errores que se habían cometido en la impresión. Antes no era tan fácil modificar las impresiones y era pues casi imposible una vez que se había imprimido, era costosísimo una vez que se había imprimido el libro volverlo a imprimir. Hoy en día todavía sigue habiendo fe de ratas, es muy raro porque los sistemas digitales de comprobación de la impresión son muy sofisticados, pero normalmente cuando todavía pues tenemos una fe de ratas, mirad qué grabado más bonito tiene aquí este libro, pues normalmente vienen en una hojita suelta que viene en el interior y que es de otro color. Bueno, pues con esto, que se me está alargando muchísimo este vídeo, vamos a darlo por terminado y si se nos ha quedado alguna parte del libro, lo veremos en un siguiente libro. Como ya sabéis, si os gustan estas cosas, si os gustan los libros, os animo a que os suscribáis al canal y que activéis la campanita para que se os avise cuando saquemos un nuevo vídeo. Hasta pronto.